con eso, entonces me di cuenta de que podía hacer el mismo sistema que había planteado Alexander con lo que ya teníamos, entonces ya no era necesario ni siquiera de que podíamos haber impreso la placa antes o bien enviado junto con la fuente de alimentación, pero en ese momento nosotros no teníamos como que mucha idea de eso en ese momento, y ya con investigar me di cuenta de que sí se podía, ¿no? Porque yo siento que nos hemos retrasado en este mes que ha pasado. Siento que ustedes han querido terminarlo y todavía estamos avanzando poquito a poquito. Y ya se vienen la siguiente semana, no, pero ¿cuándo se vienen las clases? El 12 creo, ¿no? El 12, si no me equivoco. No, mentira, el 15 puede. No, mentira, sí, el 12, estoy mirando marzo, el 12 de abril, tienes razón. El 12 de abril ya se vienen las clases y nosotros necesitamos terminarlo. ¿Por qué? Porque, mire, independientemente que el equipo se independice y esté listo para el uso del laboratorio, lo cual sería fenomenal, porque qué más quisiera un inventor como ustedes, inventores como ustedes, que su equipo sea funcional, o sea, sea utilizable, ¿no? No simplemente esté como museo o se quede ahí, sino que se utilice. O sea, la creación sea pues atribuible a otros trabajos adicionales. Qué mejor que ¿no? que un trabajo que funcione. Sobre eso también quiero decirles que una cosa es el equipo que ya esté listo. Supongo que lo vamos a terminar más que todo con Luis, porque Gerson, tú terminas la parte de diseño y de ahí ya te quieres acoplar más que todo a tu parte de física, me dices, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ya, ya. Ahí, por ejemplo, tenemos que terminar bien el diseño porque Gerson ya no nos va a acompañar. ¿Sabes eso, Luis, no? Tú sí sabías. Sí, sí me lo comentó. Ya, sí le comenté. Yo también te deseo muchísima suerte, Gerson, en verdad, que te vaya súper bien y siempre aprende más. Y bueno, tú, Luis, ¿te vas a cambiar de carrera o seguir como ingeniero físico? Ingeniería física. ¿Te llama la atención tu carrera? Sí. Ya está bien, está bien. Cada gustos y colores, de todos los sabores hay. Así es que está bien. Está bien. Entonces, sabiendo eso, para empezar, Gerson nos va a apoyar con la parte de diseño hasta que se termine, hasta que antes del 12, supongo, porque él va a estar entrar full. Hay cursos que no ha llevado, supongo que se va a poner al corriente. Entonces, Luis, tenemos que trabajar con Gerson full time. Ahora, ¿sobre qué? Yo, ¿qué es lo que necesito? A mí y también lo que pesa bastante, voy a compartir pantalla. Miren, muchachos, nosotros necesitamos hacer algo que lo hemos estado relegando desde que presentamos este proyecto. Acá está el artículo, ese sería el segundo artículo, acuérdense. Ahora, ¿por qué no utilizamos PBS o las demás ideas que tenía Alexander? Porque nosotros nos estamos guiando para terminar este artículo de acá, que es el segundo. Es diseño, desarrollo e implementación de rotores en 3D con material poliláctico. Ahora, esos rotores, y muy bien dice acá, que son para 3 tubos comerciales, ¿no? Estamos hablando 50, 15 y 2. ¿Y qué más? Ay, les leo un resumen para que se acuerden, ¿ya? A ver, rápidamente, suspensiones acá. Este proyecto se diseñó, desarrolló, implementó rotores impresos de 3D a partir del PLA para una centrífuga reciclada. Se utilizó el Arduino, la parte electrónica llevó un sensor de velocidad de pantalla y LCD. Los rotores diseñados fueron en Inventor, impresos en Creality CR. El costo total no sobrepasa los $100. La data experimental muestra que el valor de la fuerza aplicada es dependiente del diámetro del rotor. Por ello se han diseñado 3 rotores óptimos comerciales de estos volúmenes. Dado que la centrífuga tiene software de código abierto, es apropiada para fines educativos y entornos de laboratorio, ¿no? Ahí tú ya estás justificando por qué estamos realizando este trabajo. Adicionalmente, implementar tecnologías verdes y preventivas podrían aumentar el tiempo de vida útil de cualquier equipo de un fácil reciclaje. Bajamos, hay algunas cosas que no me quedan claras, como por ejemplo materiales y métodos. Acá ustedes ponen, ¿no? La centrífuga Reals está equipada con un tacómetro digital. Luis, ¿es cierto? El sensor HAL. El sensor HAL, ya. Tacómetro digital y acá deberíamos poner, pues, ¿no? Sensor HAL.
Ya. Otro, acá, juega con dos tipos de corriente. El esquema eléctrico de la figura número 2, o sea, este de aquí, dice que juega con dos tipos de corrientes, continua y alterna. ¿Es cierto, Luis? Claro, de repente lo tengo que volver a hacer. Dice. Lo puedo volver a hacer más bonito, de hecho. A ver. Claro, ahora que ya lo conocemos, podemos hacerlo muchísimo mejor. Pero acá dice, juega con dos tipos de corriente, continua y alterna. Eso te quería preguntar. Si estamos independizando, hemos logrado independizar y entonces estamos utilizando solo, yo pensaba que solo estábamos utilizando corriente alterna ya. No, es continua y alterna. Lo que pasa es que usamos continua para el microcontrolador. Microcontrolador. Sí, para se alimenta con poquito. Entonces, pero acá tú me dices que el Optotriac aísla las corrientes. ¿Eso es cierto? ¿Sigue siendo cierto? Sí, el Autotriac aísla las corrientes. Por eso se juega con dos. Ya, de aquí lo que están viendo, acá tenemos la centrífuga que dice, acá por ejemplo, chicos, acá tienen la Reals 1.0, ¿ya? Ahora, cuando ustedes vayan a poner 1.0, no se pone figura E. Esta es la figura 1A, la figura 1B, 1C, 1D. Esta no es la figura A, no es la figura E, es la figura 1A. O simplemente figura 1, punto, ya pone centrífuga Reals, ¿no? El primer modelo 1.0, A. Sensor HAL B, porque acá estaba puesto como, por ejemplo, tacómetro medido, figura D. No, pues no, es figura 1D, pero para no poner figura 1D, porque estamos siendo repetitivos, poner D nada más, ¿ya? Figura 2, esquema eléctrico de la Reals. Acá esta figura está bonita, solo que aquí este acople que hemos hecho de la Real 2.0 funcionando se ve bien feo, ¿ya? Como que lo tapa. Ya después se va, ¿no? Se va a cambiar porque está bien feo aquí, no se entiende, no se ve. Lo demás está bonito, pero esto de aquí, ya bueno, después lo sacamos. Acá lo que yo le quería mostrar también, acá dice, ¿no? En los componentes mecánicos vamos a utilizar un motor reciclado, la potencia, el rotor fue diseñado en Inventor. Acá dice Inventor 2018 y acá arriba dice Inventor 2019. O sea, nosotros tenemos que tener coherencia para escribir las cosas. O es 18 o es 19, una de los dos. ¿Dónde está? Diseñados en Inventor 2019, ¿ves? O es 18 o es 19. No podemos, aunque tú lo hiciste en 18 y después el otro lo trabajaste en 19, en el artículo tienes que siempre uniformizar. ¿Ok? Eso va para Gerson. Ya, otro. Acá. Desactive su audio un ratito para que no se escuche con doble el Gerson. ¿Qué estará haciendo pues Gerson? Ya. Aquí en la geometría del rotor. Acuérdense que nuestros rotores eran estos, ¿se acuerdan? El rotor de 2, el rotor de 2 y 0.5 mililitros y el rotor de 50 que tenía dos adaptadores, tanto para tubos de 10 como para tubos de 2. Eso de aquí decidimos no ponerlo en práctica porque después de todo, al momento de girar se iban a salir. ¿Te acuerdas, no, Gerson? Pero este sí podríamos utilizarlo porque se necesita, porque si bien estamos haciendo rotores de 15, 2 y 50. Ya, ahora aquí la parte más importante es el test de funcionamiento. Esta figura que hicieron está muy buena. Acá los colores ya reflejan de qué estamos hablando. Por ejemplo, con el color negro estamos hablando de la figura velocidad angular, el rojo de la velocidad angular en radianes y el otro de la aceleración. Pero acá también a los dos les quiero decir, si nosotros vamos a poner una figura, tenemos que especificar a qué rotor estamos trabajando, con qué rotor. Por ejemplo, está muy bien que esto se llame gráfica, porque gráfica es lo que nosotros estamos haciendo, construyendo con la data que nosotros, ¿no?, estamos obteniendo. Esto de acá se llama figura porque es un print screen, ¿no? O es ¿cómo se llama? Un formato JPG, PNG. En cambio, esto de acá sí estamos construyendo, está muy bien, gráfica número 1, pero esta gráfica número 1, ¿de qué rotor es? Esta de acá, supongo que es del rotor 2.0 mililitros, ¿no? La gráfica número 1. Entonces, miren, si nosotros, quiero simplemente que ustedes se den cuenta acá, porque el artículo yo lo tengo que terminar ya. Acá,
tienen que darse cuenta que nosotros nos tenemos que, este es un proyecto el cual tiene de título este nombre de acá, y nosotros tenemos que orientarnos en ese nombre. No podemos imprimir en ABC o en PBS o en cualquier otro material porque ya estamos hablando del ácido poliláctico. También nosotros estamos implementando rotores en 3D, y si yo voy a implementar rotores, ¿yo qué necesito? Yo necesito hacer el análisis y el cálculo de estos rotores. ¿Qué quiere decir? Yo necesito saber qué rotor es mejor. No, ni siquiera qué rotor es mejor, ni qué rotor es... Yo no necesito, yo simplemente necesito la data. ¿Hasta cuánto me llega mi rotor de 50? ¿Hasta cuánto me llega mi rotor de 15? ¿Hasta cuánto me llega mi rotor de 2? ¿Eso cómo lo voy a saber? Y eso aquí yo no simplemente lo voy a escribir, yo tengo que ponerle en función de las gráficas, ¿no? En estas gráficas nosotros tenemos que poner, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que, a ver, Luis, ya que terminaste de comer, creo. ¿Qué ves en esta gráfica de acá? ¿Tú qué estás diciendo al lector en esta gráfica? En la gráfica número 1. ¿A qué velocidad y aceleración puede ir el rotor, ¿no? Que dependiendo del rotor que se diga, ¿no? Por ejemplo, ese es el rotor de 2000 litros. Así que con eso yo puedo saber si qué tubos puedo colocar o con qué solución, ¿no? Puedo hacer el proceso de centrifugación. ¿Con qué solución? O sea, si yo le pongo plomo o si yo le pongo agua, ¿va a ser diferente? ¿La centrifugación? ¿La fuerza centrípeta va a ser diferente? Va a depender de las densidades también. Va a depender de la viscosidad. No te entiendo. ¿Qué va a Ahí, depender? ¿La velocidad angular va a cambiar si yo al contenedor, al líquido que ponga, tenga diferente densidad? sí, porque el peso va a Por el pesar, peso. va a pesar Ya, diferente. ya, eso es lo que necesitamos saber. Necesitamos saber cuál es el rango de peso en un tubo de 2 mililitros, cuál es el rango de peso y cuál es la velocidad, cuál es el cambio que hay en la velocidad. Si solo fuera agua o si fuera simplemente los tubos sin nada, tú sabes que los tubos tienen un peso. Tienen, por ejemplo, el peso 1 gramo más menos 0.00, dependiendo de la balanza, 0.05 gramos también. Entonces ya tienes ahí. Son 6 tubos, ¿no? Suma y también suma la incertidumbre. Hasta ahí está bien. Ahora yo sé que la velocidad va a llegar hasta este punto. Si yo aumento con agua o aumento con otro material mucho más denso, quisiera saber a qué velocidad llega, ¿no? Quisiera saber cuál es la velocidad a la que llega. Lo mismo, y este es lo que pasa con el sensor, con el rotor de 2. Acá se tiene que especificar, yo lo voy a poner, ¿no? Rotor de 2. Así como hemos obtenido esta gráfica del rotor de 2, tenemos que ser uniformes con el rotor de 15 y con el rotor de 50. Tenemos que ser uniformes. Lo mismo, por ejemplo, acá hay otra figurita. ¿De quién es este, por ejemplo? ¿Cuál es el de ahí? Uh-huh. Ahí es para el rotor cuadrado. Ahí dice en el, Acá, bueno, acá sí dices, ya, pero la cuestión es que, sí, cuadrado, la cuestión es que en el eje Y, ¿no? Mira el eje Y, velocidad angular, centrífuga real, sensor Hall, RPM. ¿Este sensor es diferente que el de acá? ¿Que el de acá? Velocidad angular, RPM. Acá dice velocidad angular, centrífuga real. ¿Por qué poner centrífuga real si ya sabemos que es centrífuga reals? Y acá pone sensor Hall, RPM. O sea, yo voy a la uniformidad. Todo tenemos que ser, si una gráfica, ¿no? Estamos hablando del rotor 50, perfecto. La siguiente gráfica va a ser para el rotor cuadrado, pero tiene que ser los ejes, ¿no? Los títulos de los ejes deben ser iguales. No pueden ser sensor, reals, eso ya no, eso en verdad le quita la seriedad del caso. Está bien que sea, ahora acá, esto quiero que me expliques, a ver, o Luis o Gerson, o alguno de ustedes. Ya, acá la persona que está leyendo, ¿qué es lo que va a estar obteniendo en estas gráficas? Que primero que está muy delgadita las líneas, ¿no? Ahora, ¿por qué hay este desfase, no? ¿Por qué acá se llega alrededor de 1400 y por qué esto llega a 800? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de quién, acuérdense.
Y este sensor cuadrado también, las posiciones son 1, 2, 3. Ahí lo que se indica son las las diferentes fuerzas centrífugas relativas en cada posición. Por eso se indica FSR1, FSR2, FSR3, FSR4. Ahí el 4 se va a ver que tiene dos subdivisiones, 1 y 2. Que uno se indica para el tubo de, si no me equivoco, de 1.5 y el otro es para tubos de 2. Por eso es que uno está más arribita que otro. Ya. Porque tienen diferentes radios average. Está muy bien, está perfecto. ¿Y dónde Michi, está que el FSUR4, paréntesis 1, pertenece al, ¿no? Microtubo, microconcentrador de 1.5, y dónde dice que el FR4, paréntesis 2, pertenece al tubo concentrador de 2 mililitros? No dice. ¿Ves? Entonces, ustedes tienen que pensar que eso de acá lo va a leer. Lo que estamos haciendo es un artículo en el cual estamos agarrando la parte educacional. Alguien más lo va a repetir. Alguien más va a copiar este código fuente y lo va, ¿cómo se llama? Lo va a utilizar. Los diseños también van a utilizarlo, así como nosotros utilizamos otros artículos igual. Y entonces tenemos que ser un poco más explícitos en lo que estamos mostrando, ¿no? La data es buena. Lo malo es que nosotros no podemos explicarlo de una manera adecuada, ¿ya? Acá también quería preguntar, esto de aquí, lo bueno es que acá dice rotor de 2, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esta gráfica? Poner esta gráfica. A mí me parece recontra Monse, pero debe tener una importancia. ¿Por qué es importante colocar esta gráfica? Bueno, eso desde el punto de vista, creo que para modelar más que nada una función que me permita describir la velocidad y, bueno, eso en fin lo pusimos en el artículo para la presentación del proyecto, más que nada porque nos pedía un marco teórico en la parte de física. Entonces le dimos una aproximación cuadrática para poder encontrar una función que nos permita describir cómo varía la velocidad angular, ¿no? Y darle también ahí una fuerza centrífuga relativa también. Se puede hallar una función también así. Ya, esto es para el rotor de 2, ¿no? Ya. Entonces, chicos, miren, acá hay 2 puntos. El primer punto es hacer la máquina, ¿no? Tener la máquina ya lista. El segundo punto es hacer el artículo. Para el artículo yo no necesito que la máquina tenga, ¿cómo se llama? La máquina esté todo cerrada. Yo no necesito tampoco que los rotores estén cerrados y los imanes estén arriba o abajo. Para el artículo simplemente se necesita la data al cual muestre que nosotros realmente estamos generando un equipo que sí pueda ser utilizable. Claro que entre comillas utilizable, porque con esos tipo de cables sueltos uno se puede electrocutar, pues, ¿no? Un químico, ¿no? Una persona que no conoce. Entonces, miren, acá lo que yo veo son 2 cosas. Ahorita vemos con el audio que ustedes han sacado. Ya, lo que yo veo es que necesitamos más data y no solamente para un rotor, sino para los 3 rotores. Acuérdense que estamos hablando de 3 tubos. Los 3 tubos son tubos de 2, de 15 y de 50. Necesitamos data para los 3. Si a uno le sacas una gráfica, aceleración angular versus velocidad angular, a la otra también le tienes que sacar esa gráfica. O sea, las 3 tienen que tener, esta gráfica debe ser para 3. Esta gráfica también debe ser para 3, obviamente con los ejes iguales. Esta gráfica, bueno, esta gráfica sí solamente sirve para el eje cuadrado, pues no para el cuadrado de acá, no sirve para el redondo, porque ya eso ya se conoce. Ya bueno. Entonces, ahora por otro lado, para sacar nosotros la data o para hacer este artículo necesitamos saber ahora los rotores, el diseño de rotores. Quiero que me muestren, voy a dejar compartir, cuál es el diseño del rotor actual que tienen el de 50 y el de 2 y el de 15, que han estado modificando. A ver, Gerson, preséntate.
Un momento. Ya, Ahorita no. muestro el actual rotor de 50. Está cargando inventor. Ya, mientras va cargando, pues el asunto con los rotores es que creo que, o sea, ya lo expliqué por el audio, que realmente no es tan conveniente, al menos como lo veo, que el rotor de 50 vaya en la centrífuga, al menos con este motor. Porque uno que de por sí cuando lo hicimos las pruebas no era tan veloz, por así decirlo, no iba a una revolución que sirva. Y de por sí yo traté de que el peso no sea tanto, tratando de maximizar la velocidad, por así decirlo, y se rompió. Entonces, ¿qué sucede? Que se tendría que, o sea, puse las estructuras, puse, ahorita lo vamos a ver, que me está cargando todavía. Mira, error en la carpeta, pero no voy a hacer. Ya, el asunto es el siguiente, que cuando se trata de priorizar eso, uno, se tuvo que engrosar el rotor. Dos, tuve que hacer una especie de puente o de conexiones entre las paredes. Es decir, que si estas son las paredes, pues tuve que rellenar esta parte. ¿Para qué? Para que se comporte más como algo compacto, como un sólido. Y el siguiente punto es que puse una especie de estructuras que conecten las paredes exteriores con las paredes interiores, de tal forma que no se forme tanto en los huecos, que los huecos también simulan unos brazos, porque si antes era el hueco, o sea, era esta parte y la parte de acá. Ahora, esas dos partes hay conexiones, es como una especie de puente. Todo esto es para que se comporte como un brazo para el tubo, para todos los tubos. Entonces, sí, es mucho más conciso, mucho más eficiente y lo más seguro es Mucho. que no se Claro. rompa, pero el problema es que va a ir mucho más lento. Eh, ¿A cuánto han llegado la velocidad, me dicen, de 50 a 2500? eh, Luis, ¿tienes la data Eh, eh, del 50? sí, pues llega hasta 2500. Bueno, llega hasta 3000, pero sin tubos, pero claro, nosotros esperamos ponerle tubos. Así que será pues, bueno, para un par de tubos como me ha dado son 2500, sí. Pero el problema va a ser cuando nosotros colocamos los 6 tubos. Imagínense cuál va a ser la velocidad, o sea, un mínimo. Por eso la solución que doy para eso es usar para una Real 3.0, porque al menos si va a querer necesitar los tubos para 50, va a ser únicamente vos utilizar 2 tubos, no va a utilizar más, y con una velocidad muy baja. Para mayor velocidad, porque la potencia que tenemos en motor es de 40 watts, ¿no? Entonces la diferencia es que el otro motor tiene su potencia como 5 o 6 veces más. Entonces la velocidad no se va a ver tan afectada si coloquemos un rotor más pesado como el que dice Gerson y mayor cantidad de tubos. Por ejemplo, si este rotor va a 12.000, digamos, sin nada, con la potencia que tiene, le ponemos todos los rotores, por lo menos va a bajar, va a ser mucho menos, ¿no? No se va a ver tan afectada la velocidad, va a ser 8.000, 9.000 o 10.000 quizás. Ya, sí. Ahorita hubo un error, no me carga el... ¿Qué pasó? Uy, se me colgó. Ya, no me carga el Inventor, pero tengo las imágenes que le manda Alexander. Ahorita... A ver, a ver. Ya. ¿Se ve? Ya, ahora sí se ve. Ya, esto es más o menos la carcasa del rotor. Esto, ignórenlo, esto fue cambiado. Estos dos fueron cambiados. Bien, acá se puede ver más o menos cómo es el esquema, que es, como dije, acá está prácticamente como un puente que une la parte de arriba con la parte de abajo para que funcione como unos brazos. También acá se presentan unas estructuras que conectan, o sea, acá no conecta obviamente nada para que vaya el tubo, y acá conecta esta pared con la parte exterior. Acá lo mismo, cada uno. Eso lo adelgacé, pues no va a soportar tanto esfuerzo, tanta carga, y sería más que nada desperdiciar el material. Acá también hice estas conexiones, como mencioné antes, para conectar, por ejemplo, el techo con esta pared
y el piso con esta pared, así, para que se comporte más como un todo. Y esto anterior fue cambiado por esta parte, que es mucho más pegado, por así decirlo, al rotor. Es más como si fuera una implementación de rotor, más que nada. Y así es como terminó siendo el rotor y el cual fue enviado. O sea, como se ve, es mucho más compacto, pero también el problema es que irá mucho más lento. Y para esto, obviamente, esta forma es diferente a como está en el rotor de 2 y el rotor cuadrado. Entonces sería prácticamente agarrar los rotores de 2 y el rotor cuadrado y hacer una Y especie de cambiarlo. brazo, simulen, ¿sí? O sea, adaptarlo al rotor de 50. Y obviamente va a hacer que vaya un poquito más lento, pero sería disminuir la eficiencia de los dos rotores para que se adapte el de 50, que la verdad es que no lo veo tan, tan eficiente, por el mismo hecho de que la velocidad no es tan alta, o no va a serlo. Es más o menos el Pero si asunto se de dan cuenta, sí está bien, sí te entiendo completamente. También el audio fue lo mismo. Mira, el rotor de 2 estuvo muy bien diseñado. La verdad que desde el principio hasta el final te salió muy bien. Ahora el rotor de 50 hemos tenido problemas, 2 veces se han roto. Ahora estamos cambiando el diseño, pero para ello no sabemos ni a cuánta velocidad vamos a llegar. Pero te das cuenta que el rotor de 50 realmente con los adaptadores te genera el rotor de 15 mililitros, ¿no? ¿O has hecho un rotor para 15? No, no he realizado un rotor para 15, claro. ¿Cómo hacer? Estamos Sería en una disyuntiva. adaptar un de 50 con uno de 15, que va a soportar mucho menos peso. O sea, ya no quitar los adaptadores y simplemente hacer uno de 15, porque uno de 50 es demasiada carga para el motor. Entonces tú me planteas hacer solo que los rotores, bueno, cambiemos totalmente el nombre del artículo y ya no se llame, bueno, el nombre del artículo está bien, ¿no? Porque no dice tubos, simplemente dice diseño, desarrollo de rotores. Rotores es singular, o sea, mayor o igual de 2, o sea, 2. Vamos a presentar rotores de 2, el redondo y el cuadrado, y adicionalmente el rotor de 15. Me estás sugiriendo que el rotor, tú puedes hacer un rotor de 15 para un tubos de 15. Prácticamente sería el mismo de 50, tal vez quita algunas cosas para hacerlo, para hacer un poco más liviano, pero siga manteniendo la misma firmeza, a eso me refiero. Y como no va a dar tanta carga ni por los tubos tampoco, pues va a ir mucho mejor que el 50. Ya si no se puede hacer uno de 15, es porque el motor no da para más de dos. Porque prácticamente es eso, si no da, pues, no da. No va, no va. ¿Qué dices, Luis, a esto? Bueno, yo comento que sigo pensando que lo mejor sería utilizar los rotores para el motor que va a 12.000, ¿no? Porque con más potencia, porque como ya estás trabajando con más peso, ese motor es un tanto pequeño, el otro motor es un poquito más grande. Ya, Luis, escucha, estamos hablando sobre este proyecto de acá, no el proyecto de la Real 3.0. Real 3.0 puede ser la maravilla. ¿Cómo solucionamos el problema actual que tenemos? Es que para solucionar el problema de la velocidad es difícil ahorita, ¿no? Porque ya va a depender de lo que va a utilizar también usted en el tema de su laboratorio, en lo que va a realizar, ¿no? Eso también depende, ¿no? Es la densidad que vaya a necesitar, se hace el cálculo de eso y más lo otro se va a tener que ver la velocidad, la real velocidad con la que vaya. Realmente lo que necesitamos es una centrífuga de 50 y de 15. Esa es la meca de todo químico, porque siempre son esas centrífugas grandazas las que se malogran.
Siempre hay problemas con ellas, siempre. Pero es por eso que se necesita, porque nosotros hacemos reacciones, pero no hacemos en tubitos tan chiquititos, ¿no? Hacemos en tubos un poquito más grandes porque siempre se pierde. Tú sabes, las reacciones no son 100% eficientes. Entonces hay un porcentaje. Pero para ello tenemos que tener bastantes reactivos. Yo, mira, Eh, diga. o sea, ahora mismo, pues, el asunto con esto es que acá se puede ver, este es un rotor anterior, Un el ratito, que ya está congela mi chifladito. pantalla. No, Ah, ¿dónde está, cierto? Deja, ahí está. ajá, claro, pues, Yo, Ya, ¿me ves? ahí. Ya, esto, Ahora sí. ese es el rotor achadadito, pero lo voy a usar como ejemplo. Ya, el asunto es que si es de 15, yo puedo siquiera achicar un poco más esto. De tal Sí, manera que el imán no esté tan acá, sino que esté un poco más alejado. De tal manera que no pueda, no tenga que modificar el rotor de 2 ni el rotor cuadrado. Entonces, puedo hacer el intento, puedo ver cómo quedaría y qué tanto se podría modificar, porque el rotor de 15 es, creo que es más importante junto con el de 50, como acaba de comentar. Entonces, vería eso. O sea, ahorita mismo en la noche. Y ya mira, mañana se lo digo. Si funciona o no, no. sí. Es lo que yo, mira, chicos, lo que nosotros necesitamos como química, el de 2, bueno, ¿sabes? Porque a veces es necesario, a veces no, por eso ya le dije a Luis, el otro, a mí me gustaría hacer un, ¿cómo se llama estos que a los tubos pequeños les dan vueltas, simplemente agitadores? Tú sabes que al tubo lo puedes agitar así, ¿no? Con la mano, pero a veces hay agitaciones en las cuales necesitas un pequeño, ¿cómo se podría decir? Es un pequeño rotorcito o es un pequeño agitador, rotor, no sé, le pones ahí y al toque te remueve así el tubo de ensayo. Bueno, en fin, a lo que yo voy, centrífuga para 50 y 15 para nosotros es esencial. La RIAS 3.0, Luis, si yo quisiera saber si te gustaría hacer la RIAS 3.0, no sé, aunque sea una confirmación, saber qué dices tú, qué piensas. yo tengo pensado que sí, realmente sí. Y junto a eso, me gustaría también adicionar algo más. O sea, no simplemente quedarme con eso, sino que quiero ir avanzando con otras cosas que también, ¿no? Porque la RIAS 3.0 es, creo que ya, la idea en sí creo que ya es más básica, porque la idea del trabajo de la centrífuga ya está hecha. Ya. La idea sería, creo que hay dos cosas que son mejoras. ¿Ya? El cambio del motor, y el poder controlar el motor mismo con el Arduino. Y esa parte ya más o menos lo estoy investigando, sería simplemente de adaptar en la programación el PWM con el Dr. Trial, nada más ese sistema. Son esas dos cosas, a diferencia que lo que hemos visto en primero y en segundo ciclo, es con lo de Gerson, que es el trabajo de los rotores, con lo mío que es la parte de electrónica. Creo que ese ha sido lo más tedioso, lo más trabajado que hemos hecho. O sea, sí vas a continuar el 3.0, este siguiente ciclo, para la feria de proyectos, aunque sea, la vamos a tener, ¿sí? Sí, de hecho sí. De hecho, Ya, entonces, ya que estamos hablando, antes que pasemos al problema real que tenemos, Gerson, yo sé que tú te vas a ir y tienes muchos planes con física, lo cual me parece perfecto, pero por favor, como grupo, ¿tú crees que nos podrías dar algún reemplazo tuyo, algún compañero que quiera trabajar pero más o menos con tu misma, así como tú, recontra pilas, responsable, puntual, comprometido y mucho más, que sea fácil de trabajar con Inventor? ¿Tienes algún compañero que nos podrías dar en tu reemplazo, por favor, para cubrir ese gran, ¿no?, vacío que nos vas a dejar? ¿Podrías estar buscando a alguien para que nos apoye, por favor? Lo principal es que obviamente es ingeniero físico y la verdad es que no, eh, digamos que no he tenido buena experiencia con tampoco muchos ingenieros físicos, al menos compañeros, y pues no podría recomendar a uno y poner las manos al fuego por él, la verdad. No, simplemente a los compañeros que quieran participar en un proyecto. Yo sé que Luis también tiene conocidos, pero más o menos que tú en esta semana
o en estas semanas, antes que comiencen las clases, junto con Luis, los estemos introduciendo especialmente en el área que tú conoces, ¿no? Que empiecen a conocer algo de Inventor. Algo de Que, diseño en claro, general. algo de diseño. Claro que con el apoyo de Luis, porque va a trabajar con Luis. Si, por ejemplo, ese chico, chica, le cae chinchoso o Luis, o sea, por gusto van a hacer grupos, se van a terminar peleando, ¿no? Espero, yo no tengo problema con que sea la enamorada, el enamorado, yo no tengo problemas, pero la cuestión es que se logre armoniosamente trabajar en el proyecto. Entonces, me gustaría si por favor, ya que nos vamos a reunir más seguido porque estamos en cuarentena o estamos en Semana Santa, entonces, no sé si por favor podrían pensar en algo, en alguien, para que Gerson lo vaya introduciendo a esta persona en la parte pues, de diseño. Pues de todo, hay que pensar en eso, ¿no? Hay que pensar en todo. Gerson, por favor, en eso. Ya, ahora sobre la 3.0, me dices, y estás confirmándome, Luis, que sí vas a participar en esta feria de proyectos. Sí, sí Vamos tengo. a tener competencia de los chicos de los cachimbitos. Ahora sí. ¿Verdad? Disculpa. Vas a tener competencia de los cachimbos, porque ahora sí hay cachimbos. Han ingresado bastantes. Ah, ya, verdad. Sí, es verdad. Ya, ahora sí. Mira, lo que vamos a hacer chicos, lo que vamos a hacer es esto. Para la Real 3.0 vamos a hacerle de todo. Ya vamos a meterle todo lo que conocemos, hemos empezado, ¿no? A trabajar. Hasta el punto de ahora vamos a meterle a 3.0 y vamos a meter el rotor de 50. ¿Está bien? Porque no nos podemos dar el lujo de demorarnos más. Tenemos que presentar un equipo, tenemos que terminar ya esto, hacer un poco de reflexión, meditar, tener el tiempo libre para comenzar otro proyecto. Entonces, para la 3.0 ya va a quedar el rotor de 50. Entonces, para este artículo, como les estoy mencionando, más bien que el título no tiene nada de rotor de 50, rotor de 10, no dice nada al respecto. Estoy compartiendo pantalla ahorita. Entonces, para esto, simplemente, como dice rotores, vamos a utilizar el rotor de 2 mililitros, que ha quedado perfecto. Desde el principio ha sido uno de los rotores más fuertes y bien bonitos, ¿eh? El diseño estaba bien bonito, parece un asterisco. El rotor de 2 mililitros, el cuadrado también, que a pesar de que sea una forma como galleta, agarra muy bien los tubos, y el otro que sea un rotor para 15 mililitros. ¿La idea cuál es? La idea es que las posiciones donde va el imán, esas posiciones del imán, para las tres, rotor cuadrado, rotor redondo de 2 mililitros y rotor de 15, esas tres posiciones, para la posición del imán para esos tres rotores debe ser la misma. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos pensando en tratar de obtener un equipo, ¿no? Tratar de cerrar, ya no tener las partes eléctricas botadas en la mesa, o las partes físicas también. Entonces, simplemente que los rotores, los imanes, estén en una misma posición. ¿Para qué? Para que el sensor Hall pueda agarrar, ¿no? O pueda verificar, ¿no? A qué velocidad estamos llegando, sin necesidad de utilizar un tacómetro físico digital como el de Víctor, tacómetro Víctor que es, ¿no? Entonces, esa es la idea. No sé si podemos hacer eso, Gerson. Sí, justamente es lo que estaba planteando. O sea, el rotor prácticamente parte de una base. Simplemente sería ajustar esa base y modificar que sea 15. Lo más probable es que mañana le confirme si se puede hacer sin variaciones. O sea, sin ninguna variación, ni el rotor de 2, porque eso ya sería alargar el trabajo más. Entonces, mañana le confirmo si es que no tiene ninguna especie de variación o si se le hace una variación pequeña y casi ni notoria. Lo principal es que no tenga ninguna variación, porque obviamente va a ser más pequeño. Yo quiero preguntarte aquí sobre lo que tú estás viendo. Ese rotor de 2 y el rotor cuadrado, la posición de estos imanes es la misma. Si yo lo voltearía, ¿encajarían igual? O sea, el sensor Hall podría captar tanto la señal de estos imanes de aquí como el de acá. No tiene ninguna variación, ninguna. O sea, son casi, simplemente la estructura es diferente, pero la posición de estos imanes son exactamente iguales. Sí, las calidades son las mismas, prácticamente. Las distancias son las mismas. Ya.
Entonces, nos gustaría, si es posible, hacer de una vez esto más chiquito, obviamente, porque ya no son tubazos, son tubitos de 15, ¿no? Si Sí. podrían ser 6, ya para que no sea más o menos del mismo tamaño que el de 2, pues, no tan grande el espacio. De 15, claro que no sea tan delgadito entre un tubo y otro, porque si no tú ya sabes, no se revientan, se rompen. Que sea de 15, 6 tubos de 15, o de repente 8, ya lo que tú creas conveniente, ¿no? Pero que estén más apiñaditos, que no tenga tanto espacio, así como el de 50, porque obviamente 50 es 50, bueno, pero el de 15 va a ser más delgadito. Y como Si nos no tiene... puedes dar un diseño y que tenga las mismas posiciones de los imanes, para ya nosotros cerrar necesitamos cerrarla, nosotros necesitamos que ya se comporte o se vea como un equipo. Sí. Eh, o sea, justamente también se puede hacer más pequeño porque ya no tendría esos jueguitos para los adaptadores. O sea, ya no los tendría, porque ya no se podría adaptar. O sea, ¿qué vas a adaptar de os? No se tendría eso. Claro, ya está bien, está bien. No, está bien, sí nos gustaría para ir trabajando en eso. ¿Por qué? Porque yo necesito la data que sacamos de acá, la data de acá y la data del rotor de 15. Mientras yo trabajo con la data y haciendo el artículo, ya ustedes van sellando esa centrífuga, ¿no? Haciéndola ya como un equipo, transformándola ya en un equipo, para que no esté rodando, o tenga una tapa también, para que no salga rodando por ahí, no salga disparado los tubitos. También sobre el tema de la carcasa, el planteamiento ahora es que se imprima la PCB por el mismo tema de que ya no podemos ir a la uni durante un tiempo, no aviso. Entonces, Sí, se imprime la PCB, Luis termina su parte y ya todo está bien. Y él me da la centrífuga para que yo pueda hacer todas las misiones respectivas. Si necesito algo, pues ya la tendría acá y ya no tendríamos ningún problema. claro, Y claro. Y una vez lo imprimes ¿en qué lo van a imprimir? ¿En PCB? No, perdón, la carcasa estamos hablando, ¿no? por casa ahora mismo. ¿La carcasa en qué lo vamos a imprimir? Eh, ¿En PLA? ¿En PVC? em, creo que el otro era ABC. A ver si. ABC. Ah, ah, bueno, Como ese soporta más las claro. reacciones químicas y si, por ejemplo, una vez estamos haciendo las rotaciones y creo que estaba haciendo un poquito de agua, entonces pues como va a soportar mucho más las reacciones químicas, creo que es mejor el ABC. Claro, claro. Y aparte de eso, ponemos con Luis ya pondremos, o contigo también, si ojalá que alcance tiempo, querido Yercito, pondríamos la pintura, una pintura epóxica. ¿Han trabajado con la pintura epóxica? No. Les va a gustar. No, Gradillas con pintura. Y lo malo es que ustedes no han ido pues al laboratorio. Usualmente las gradillas, estas gradillas que ustedes ven, esta gradilla blanquita, ya, esta de acá, esta gradilla. ¿Han visto más o menos? Es lo que tienen ustedes, algún equipo, cuando su mamá lava las cosas o en la cocina, de repente no hay un equipo así. Realmente es de metal adentro, pero parece que lo han recubierto, ¿no? ¿Se Sí. acuerdan? ¿Lo ven más o menos? Más o menos lo pueden sentirlo. Es metal, aquí este se ve muchísimo mejor. Es metal, pero parece que le hubiesen puesto una pintura plastificante. Ahora, por eso te digo, no se preocupen, no se preocupen si lo imprimimos en el mismo PLA. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, ¿no? Lo que vamos a hacer, nosotros podemos pintarlo con pintura epóxica. Usualmente las gradillas se pintan con este tipo de pinturas porque resiste bastante, no solamente a los ácidos, ¿ah? Ácido fuerte, base fuerte, ¿no? Sino también a solventes orgánicos. Entonces, esta pintura es recontra buenaza. Es más, ¿dónde se utiliza esta epóxico? Para hacer pisos de laboratorio. Entonces, por eso te digo, no hay problema si se imprime en PLA, ¿no? Podemos meterle la pintura epóxica y queda cañón. Ya después veremos el diseño. Ya, muchachos, entonces para no agarrar un poco su tiempo, lo que yo quisiera pedir, voy a dejar de presentar. Miren, muchachos, lo que necesitamos es, hay una posición disponible de Gerson. Entonces necesitamos un reemplazo porque Gerson se tiene que poner al día en física, sí o sí. Tienes que
tienes que empezar nuevos cursos, tienes que algunos cursos llevarlo porque seguro te ha faltado también. Entonces, yo sé que este ciclo para ti va a ser recontra retador, Gerson, no te desanimes y tienes que darle con todo, pues hombre, en investigación todo vale, que hayas trabajado con nosotros, aparte con nosotros ya tienes 2 primeros puestos, ¿sí o no, Luis? Gracias al proyecto. Y eso pesa porque cuando vas a ver, no les mostré, sí les mostré, no les mostré. Aquí hay una muchacha que es de su facultad de ustedes, de la especialidad de ustedes, la cual de alguna forma está trabajando como investigadora, pero ella ya está en la parte de gestión. Y en la parte de gestión que está haciendo ella, ¿dónde está? Llovera, ay, ¿dónde está esta mujer? Ahorita lo busco. Y ella es ingeniera física, simplemente que ella pone, ¿no? Ganadora del primer puesto del proyecto de ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿ya? Está en buenas posiciones, pero la chica ha ganado proyectos, feria de proyectos, así como nosotros, ¿ya? Y lo pone en su CTI Vitae, y eso llama bastante la atención, que tú tengas una feria de proyectos y seas primer puesto en tu feria de proyecto, aunque sea ponerlo, ya sube tu currículum. Por eso no se descuiden en el CTI Vitae de poner toda su data y poner, en 2 proyectos ustedes ya han participado, 2 proyectos que han sacado 2 artículos. El primer proyecto, ¿cuál ha sido? La RIAS 1.0 y el segundo proyecto es este de acá. Otra cosa más que estoy haciendo, estoy llevando un curso en la Cayetano porque siempre hay que actualizarse. Acá de una vez les voy a presentar. Ya, acá estoy de alguna forma, quiero crear un project charter, ¿no? Estamos hablando gestión de proyectos, en el cual acá estoy poniendo, ¿no? Centrífuga de bajo costo ergonómica, y este es el título de nuestro proyecto. ¿Cuál es la idea de este curso de gestión de proyectos? Es que uno termine sacando data, fecha, más o menos, este es otro proyecto, no. Ahorita les voy a presentar algo, un ratito, más de herramienta. Ya, por ejemplo, miren esto. Cuando uno hace gestión de proyectos o proyectos financiados, que es lo más importante, uno tiene que presentar bastantes papeles, pero esos papeles tienen la idea de que de alguna forma hacer mucho más sistemático el trabajo. Por ejemplo, en el proyecto que nosotros estamos trabajando, lo estoy utilizando de ejemplo en este curso y estoy haciendo una matriz de requerimiento, en los cuales usted en esta matriz o en esta tabla, ustedes están viendo que tengo alrededor de 9 puntos. De los 9 puntos, el primer punto son tipos de requerimiento funcional, o sea, estamos de cara, ¿no? Directamente estamos hablando de qué es lo que se necesita para finalizar o poner en avanzar el proyecto, por ejemplo, reforzar las capacidades de creación de la centrífuga, construcción, adaptación de la centrífuga, de acople motor, lo otro es el diseño, implementación, y eso ya es funcional, buenas prácticas del uso de centrífuga, y no funcional, fortalecimiento de las capacidades de los propios estudiantes que han utilizado, qué es lo que han aprendido, cómo han aprendido, ¿no? Por ejemplo, Gerson aprendió diseño, Luis aprendió un poco más de eléctrica y electrónica. Al final, siempre en los proyectos vas a entregar un informe anual de avances, una presentación, y eso es lo que quisiera hacer con Luis, ojalá que se dé este año un congreso, aunque sea en Colombia, presentación en un evento científico, ¿no? Presentación del evento en exposición de 20 minutos. Entonces sería bueno, Luis, ya te voy avisando para que nos presentemos en un congreso de ingeniería física para que pongamos las RIALs. El otro es la publicación de artículos científicos, siempre es importante someter y publicar. En nuestro caso van a ser 2 artículos, ¿no? El primero que ya esté en la técnica, que no sé por qué no me responden, que ya hablé, que ya escribí, que ya le puse también que cuándo me van a responder, y el segundo es el que vamos a hacer recién, ¿no? Y el otro he puesto acá por poner, ¿no? Tesis, ¿no? De ingeniería, registrar tesis en ingeniería física, ¿no? Tesis entregado con... Usualmente la nueva modalidad de tesis ya no es que yo hago, pues, mi introducción, mi metodología, no. Ahora las tesis son un compendio de las publicaciones. Por ejemplo, si ese proyecto de tu tesis ha abarcado realizar 2 artículos científicos, ya simplemente tú, como dice aquí, ¿no? Entregar la tesis entregada por compendio de artículos. En fin. Bueno, eso ya haremos con Luis. Gerson, por favor, te rogaría, por favor, que tengas tiempo en esta Semana Santa, que nos apoyes a encontrar junto con Luis a una persona ideal
que le caiga a Luis, que calce muy bien y le guste también hacer algo de invento, de esas cositas, para ya dejarte libre este ciclo y no estarte fastidiando tanto, ¿no? Ay, ahora mis hijos ya vinieron ya. Bueno, chicos, entonces, sí, ya. Chicos, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuándo nos reunimos de nuevo? ¿Cuándo, mañana, Gerson, cuándo quieres, cuándo tendrás tiempo, cuándo podrás realizar ese rotor de 15, sin desvelarte y sin matarte? Mañana en la noche se lo entrego. ¿Qué tal, Luis? ¿9:30 puede ser? ¿Con tus avances también? Sí, yo lo que necesito para ya seguir avanzando, porque el problema ya cuando a veces ya no es como que ya de mi parte, sino es un problema más de las impresiones. Como dije, un poquito se atrasó lo de la PCB por el tema de que Alexander quería añadir un poquito más, ¿no? Y ese problema de control del motor, pues también me interesó bastante. Pero ahora como estamos con el apuro, entonces creo que ya es el momento de que se imprima pues de una vez la PCB. Ya, También pero ¿dónde lo estamos pensando imprimir? ¿Dónde? Ya lo mandaste a imprimir al Time Michael. Ya te entregó el Michael la segunda impresión porque yo te entregué la primera. Sí, la primera sí me entregó usted, pero la segunda quiero saber cómo me la podrían entregar. Pucha, el equipo está dentro de la uni, yo no sé si ese pata lo habrá hecho. Bueno, de todas formas, otro lugar donde lo podemos hacer, donde podemos imprimirlo. ¿En Paruro? No, no quiero que Seguro, vayas pero aparte esta semana todo va a estar cerrado, todo va a estar prohibido de ir. ¿Cómo vas a hacer? También el tema es que no tenga los inconvenientes que tuvimos hoy, Luis. O sea, que pueda colocar normal, ¿entiendes? Ya. Luis, ¿qué estás pensando? bueno, ahorita Sigues comiendo. no, sino que recién acabo de llegar, pues es el problema que llegué y tengo mucha hambre de comida. Ya, Ya, bueno, ya. Entonces no quiero interrumpir tu comida. Disculpa, más bien. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece si mañana a las 9:30 nos conectamos nuevamente para ver el tema? A las 10 mejor. No, 9:30 está bien. Mañana 9:30. Está bien. ya. ¿Ya? Sí, Y está ahí bien. hablamos con más calma también y ya. Cualquier cosa por interno, Luis, hablamos. Ya está bien, Jason. Ya, ya pues, Gerson, ya pues, chicos, nos vemos mañana entonces. Yo voy avanzando también por parte de acá. Nos vemos mañana, profesora. Chao, chao, chicos, buen almuerzo. Buena Adiós. cena. Hasta luego. Hasta luego.